para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:44, Rodrigo Bravo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo retumba esto? Retumba harto, sí. Ya. Muy bien, pues con todavía no sorprendido, pero yo diría que un poquito impactado de este fenómeno Landerreche. El síndrome de Landerreche, como le puso la tercera, muy correctamente. Sí, gran título, porque ha sido el tema de la campaña y creo que ha generado un punto de inflexión sin duda en lo que veníamos viendo, un poquito de guante blanco, pese a que Janet Jara había sido quizás la que había empezando a romper un poco la no tensión que había, le estaba poniendo un poquito, pero esto se la metió completa, fue como un shock eléctrico. Exacto, mucho sabor, decía ayer José Toro, secretario general del PPD, se puso picante la campaña, picante no ordinaria, sino que con sabor, digamos. Y sorprendentemente para algunos, no solo fue Óscar Landerreche, o sea, fue Óscar Landerreche el que comenzó con esta arremetida y esta duda si el Frente Amplio como oposición se iba a comportar a la altura, con otras palabras que fueron un poquito más incendiarias, pero generó que Paulina Bodanovich, ayer, presidenta del Partido Socialista, a diferencia de lo que creían muchos, que iba a recoger un poco el guante y iba a tratar de normalizar la situación y la convivencia con el Frente Amplio, arremetió. Es que aparecía además ella en el afiche que fue atribuido a la campaña 20. Eso, un afiche. Y es obvio que le tiene que haber molestado, po. Sin duda, un afiche que se pegó por alrededor del PPD, del PES, ahí en el barrio París-Londres, donde aparecían simbólicos personajes de la Concertación. Las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron y aparecían Toá, Bodanovich, Vitar, Burgos, Lago, Alvear. Esas son las caras. Y muy cerca, afiches de Gonzalo Vinter. Al lado. El Frente Amplio dijo que no correspondía, que no era de ellos, no era una estrategia de campaña, pero tampoco se hicieron cargo del contenido del mensaje, que finalmente es lo que quería, es lo que los demás pedían explicaciones de alguna manera. Y Paulina Bodanovich temprano dijo en Radio Universo y después lo repitió a la salida de La Moneda, que hay un sector importante del Frente Amplio que no ha hecho un mea culpa, que no cree, por ejemplo, siguen justificando la violencia o crean que había que quemarlo todo. Yo creo que uno cuando está en política y puede apreciar los procesos con cierta distancia, tiene que reconocer cuando se equivocó, y no veo eso del Frente Amplio. Parece una discusión de hace un par de años esta. Paulina Bodanovich debe haber sido de las primeras que en su minuto reconoció que se habían equivocado con el tono de la discusión en el marco del estallido social. Pero esto ha generado una arremetida bien transversal de exfiguras de la Concertación. Por ejemplo, Felipe Arboe, que hoy día recoge el Mercurio, quien dice que la prueba de la verdad para esta generación es cuando sean oposición, y vamos a ver si aprendieron el valor de la democracia y del respeto por la diversidad, o su moderación es más por conveniencia que por convicción. Se suman a esta crítica figuras como Pepe Out o Jorge Correa Sutil, que son parte de los entrevistados que trae hoy día el Mercurio. Y esto, de alguna manera, hay quienes dicen, no es que sea solamente una salida de madre o independiente de Óscar Landerreche, sino que representa el sentir de un sector más relevante de la candidatura de Carolina Toá. El comando fue rápido en decir que no era vocero del comando y no participaba formalmente dentro del equipo. Que es como equivalente a decir el cartel no es mío. ¿Ah? Es verdad, sí, es verdad. Y hay varios que han recogido esto y lo ven como una estrategia para diferenciarse y marcar que hoy día es Carolina Toá la que tiene mayor potencial y credenciales democráticas para convertirse en la triunfadora de la primaria oficialista. Hay un cambio y hay una solicitud de cambio de estrategia de Carolina Toá, un poquito lo mismo que está pasando en la derecha. Con Matei. Y eso es parte de lo que vamos a ver seguramente en estos últimos días de campaña, que tienen, entre otras cosas, como hito la franja presidencial, pero ya un despliegue territorial bien marcado por parte de los candidatos. Ayer Janet Jara estuvo en Antofagasta, hemos visto un poquito más desaparecido a Gonzalo Vinter, Jaime Molet muy centrado en su campaña territorial en su zona, y hay no sé qué les parece en esto, ya pasando a algo un poquito más liviano, que son los lemas de campaña. Carolina Toá, creo en Chile. ¿Ya? A secas. Janet Jara trabaja por ti. Ahí aludiendo a su rol como ministra del Trabajo. Gonzalo Vinter, además de su guiño a su bigote, de frente al futuro.
Ya. O sea, no del pasado, desde que se le cuestiona al Frente Amplio. Y Jaime Mulet, ¿por qué no estás solo? Corazón valiente, Mulet presidente. Encuentro ¿Qué dirá Mel Gibson? Ya, son eslogan. Ahora te voy a decir una cosa. Yo nunca, en mucho tiempo había visto mejor campaña que la que el Frente Amplio le hizo a Carola Toá al recoger cada una de las palabras de Óscar Landerreche y convertirla en un debate durante, no sé, 4 días ya llevamos. Claro. 4 días. Y probablemente va a durar toda la semana y probablemente va a marcar de aquí al 29 de junio lo que planteó Óscar Landerreche. Porque si no les importara, no Landerreche, sino que el tema, o si les importara pero dijera, mejor hagámonos los tontos con que nos están cargando la violencia del estallido y que no nos juega a favor porque la gran mayoría de los chilenos condena la violencia del estallido y a alguien se la tiene que achacar y en general se la achacan a la izquierda, yo habría dejado pasar lo que dijo Óscar Landerreche, pero resulta que lo convirtieron en un tema y lo han transformado en un tema, entonces han provocado que Y se todos han quieran victimizado salir. en el fondo. Han tratado de victimizarse, pero si no son víctimas, son victimarios en la práctica. Así lo mira la ciudadanía. Entonces lo que hicieron es que todos han querido comentar lo que dijo Landerreche para saber si después sacar una frase mejor que la que tuvo Landerreche, que difícilmente lo van a conseguir. Entonces, está Paulina Ivanovich, está Pepe Out, está Correa Sutil y todo esto que tú has nombrado y muchos otros más, porque el Frente Amplio ha tratado de defenderse del tema. Si no le hubiesen dado cuerda, probablemente habría quedado ahí. Es verdad. Claro, o se callan o responden de verdad. No, claro, pero Y tampoco lo han hecho. Claro, pero el tema es que ya no se callaron, tampoco han respondido así directamente, y lo transformaron en un tema, y le hicieron la campaña a Carola Toá. O sea, que Carola Toá no representa, o sea, Carola Toá sin queriendo, probablemente, logró separar aguas respecto de cuál es la diferencia entre una izquierda y otra. Estos son los que apoyaron la violencia y nosotros nos fuimos los que apoyamos la violencia. Increíblemente, Carola Toá se despojó de haber apoyado la apruebo. Sí, es increíble. Ella fue la vocera. Y eso no lo hizo ella, y no lo hizo Landerreche, lo hizo el Frente Amplio. Landerreche era un opinólogo más de esta contingencia, pero el Frente Amplio se sintió ofendido, estos niños medios de cristal, que cómo nos dicen esto, y lo convirtieron en un temazo. Como que le hizo bullying. Claro. Y en lugar de haber dicho, Óscar Landerreche, ¿quién es Óscar Landerreche? Ese que quería ser candidato presidencial, lo hubiesen dicho, punto. Claro. ¿Ya? Lo digo como buena onda, Óscar. Sí. O sea, No, claro, Óscar la salida que podría haber es tenido. un peso pesado. Pero si hubiesen sido más estratégicos, habrían dicho, ¿sabéis qué? Dejémosla pasar, porque si no se va a convertir en un tema. Es verdad. Y ellos lo convirtieron en un tema y han provocado que todos lo quieran comentar y hoy día estemos de vuelta hablando de esto. Y a raíz de la primera Qué crítica... buena entrevista que hizo la Radio Universo. El diario El Mercurio, dale con insistir que fue la Universo, fue en Las Infinitas la entrevista. Fue La con Landerreche. Infinita. Y lo pueden ver en YouTube, está ahí porque ha tenido harta reproducciones. Y hay que verla entera, porque hay gente Sí. que se queda con un titular que no es... Es bastante más que eso la conversación. Y les decía que además de esta crítica que surge después de los dichos en Infinita de Óscar Landerreche, él en un principio había manifestado esta posibilidad de no, o con dudas de apoyar a quien ganara la primaria si no es Carolina Toá. Y a eso se han sumado distintas figuras también del Partido Socialista, por ejemplo. El senador Fidel Espinosa dijo que con Jara no tendría ningún problema, pero con Winter jamás en la vida apoyaría a una persona de esas características. Así de duro ha sido el debate y se instala en estos días que ya queda poquito, 19 días creo que quedan para la elección, y va a terminar siendo el tema, el tono de lo que va a marcar la próxima primaria. 8:52 minutos.